y todo lo que viene a ser... Ya. Entonces, todo lo que viene a ser el componente inflamatorio va a comprometer tanto las meninges, el parénquima cerebral y mielitis. Estos pueden estar, por así decirlo, juntos o separados. Por lo tanto, puedes tener solamente encefalitis o meningoencefalitis, ¿ok? Encefalitis. Puedes tener solo meningitis, ¿no? Y hay incluso cuadros de mielomeningoencefalitis, ¿no? Mielomeningoencefalitis, ¿ya? Entonces puede haber múltiples combinaciones. E incluso en tuberculosis seguro han escuchado una mielo radículo encefalitis, ¿no? Es decir, compromete tanto las meninges como las raíces periféricas y también la médula espinal. La médula espinal y también incluso el encéfalo. Entonces, pueden ustedes tener múltiples combinaciones en función de qué estructuras cogen, tanto de forma independiente o de forma combinada. ¿Ok? ¿Qué es lo más frecuente que nosotros vemos? Es encefalitis, meningitis y la combinación con meningoencefalitis, ¿no? Por eso siempre han escuchado un término que se usan los médicos que se llama MEC, ¿no? El paciente tiene MEC. Eso es una meningoencefalitis, es decir, compromiso tanto del parénquima cerebral como también de las meninges. ¿Ok? Pero ya saben que puede haber otras combinaciones posteriores en función de la comprensión del paciente. Hay algunas enfermedades que son muy sistémicas y comprometen tanto la médula, tanto el encéfalo como también las meninges. ¿Hasta ahí todo ok? Eso es un proceso inflamatorio. Entonces, al decir que uno puede tener, ojo, encefalitis, meningitis y mielo, esto obedece a inflamación y la inflamación puede ser por causas infecciosas y causas no infecciosas. Dentro de las causas infecciosas, las dos patógenos más frecuentes son los virus y las bacterias. No quiere decir que no puede existir, ¿no?, hongos o parásitos, sí lo hay, pero estos pacientes son de un estilo un poquito más, por así decirlo, mediados por la inmunosupresión y también parásitos como les había mencionado. Estos de acá tienen que ver con factores de riesgo y esto de acá es lo más frecuente que tenemos en una persona inmunocompetente y también una persona con factores de riesgo, ¿sí? Inmunosuprimido. Dentro de las causas no infecciosas que lamentablemente muchos clínicos no lo consideran dentro de las primeras opciones, pero siempre hay que considerarlo dentro del diferencial. Y quizás ahí está la diferencia con la que yo les voy a plantear la clase del día de hoy. Después vamos a hablar de los gérmenes, pero lo que me importa mucho es la primera aproximación. ¿Hasta ahí me están siguiendo? Dentro de las causas no infecciosas tenemos las autoinmunes y tenemos las paraneoplásicas y algo raro, pero sí puede existir, causas por tóxicos. ¿Ok? Entonces, vean todo el espectro de posibilidades. Cuando uno habla de virus, no habla de uno, dos o tres, hay una gran cantidad de virus. Dentro de los más frecuentes siempre tenemos a quién, al herpes zóster, al citomegalovirus, pero hay una gran variedad de virus, ¿no?, que podemos tener en presente. Dentro de las bacterias, lo más frecuente, desde el punto de vista comunitario, el estreptococo, ¿no?, el staph, el Haemophilus influenzae, Neisseria meningitis. Siempre son las bacterias que van en función
de preguntas, por así decirlo. Pero una persona inmunosuprimida pudiera tener un gram negativo a nivel del cerebro, claro que sí, sobre todo si está asociado a procedimientos neuroquirúrgicos previos. Los hongos, como digo, limitado más que todo a pacientes con inmunosupresión y parásitos en personas con inmunosupresión o que estén expuestos a áreas endémicas de algunos países específicamente. Dentro de las causas inmunológicas o autoinmunes, lo más común es el LES, ¿no? El lupus eritematoso sistémico. ¿Ustedes han escuchado el neurolupus cuando han hablado del reumato? ¿Les han comentado el neurolupus? Así Sí, es, doctor. doctor. Ya. Es Sí, la doctor. forma más catastrófica que yo he visto del lupus. ¿Ya? Entonces, neurolupus incluso a veces puede confundirte como si fuera una meningitis viral. ¿Ya? Acá también hay que buscar en la TB. TB, Brucela, en pelota, esas dos cosas hay que tener en cuenta. Ya. Dentro, y lo otro es vasculitis. Y lo otro más raro es, ¿han escuchado del NMDA? ¿Les han hablado de la encefalitis NMDA? ¿No? No lo recuerdo, doctor. ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? doctor. Sí. Ya, ya, un problema, disculpen. Un momento. Soy porteño, mi casa está cerca con los dirección más que se han perdido. Pero vamos a intentar otra vez. Ya. A ver, ¿me escuchan ahora sí? Sí, doctor. Ya, vamos a no intentar, ¿ya? Vamos a... Ya habíamos hablado, voy a borrar esto en todo caso. Ya habíamos hablado un poquito de... No borra, qué raro. No lo borra.
Vamos a ver. Ya, ya, listo. Entonces, eh, vamos a tener esto acá, nuevamente acá, ¿ya? Tenemos nuevamente la encefalitis, la meningitis y el MEC, y eso obedece a un proceso inflamatorio, y esto obedece a dos cosas, ¿no? A infeccioso y no infeccioso. Dentro del infeccioso hay que plantear virus, bacterias, hongos y parásitos, ¿ya? Y dentro de los virus ya hemos conversado herpes simple, herpes zóster, citomegalovirus y de lo más frecuente el enterovirus, que es lo más común que se ve en niños. Y entre las bacterias, lo frecuente es Streptococo, Pneumoniae, Staph aureus, Bulosis y Brucelosis. Y dentro de lo que viene a ser los hongos, eso va en función de la inmunosupresión del paciente y los parásitos, inmunosupresión más exposición. Dentro de los infecciosos habíamos hablado que puede ser autoinmune, que esto puede ser paraneoplásico y que puede ser tóxico, o sea, por algunas drogas. Y uno habla de autoinmunidad, por ejemplo, en LES, y también podríamos tener cuadros de vasculitis, algunos problemas de NMDA, por ejemplo, ¿no? Y como tal, y para neoplásico, las células, el cáncer de pulmón de células pequeñas y lo que viene a ser tumores ováricos. Ahora, son lo más frecuentes. Si ustedes revisan la literatura, hay más opciones, pero lo que digo es lo más frecuente, ¿ok? Entonces, no solo se queden cuando viene un paciente con meningitis o meningoencefalitis, que estrictamente por el cuadro clínico sea estrictamente solamente una infección. Lo que te va a llevar a plantear la posibilidad de que esto sea más una infección con proceso no infeccioso es el preludio del cuadro clínico. Es decir, un paciente que en un corto tiempo primero desarrolla un cuadro febril, ¿no? Un cuadro general, un síndrome general, como dicen los viejos clínicos, y posteriormente haga manifestaciones neurológicas, esto es posible una infección. ¿Ok? Ahí sí uno plantea esa posibilidad, ¿ya? Mientras que si ustedes tienen manifestaciones aisladas de, por ejemplo, trastorno sensorio, alucinaciones visuales o auditivas, ¿no? Con o sin fiebre, y que posteriormente va empeorando el paciente, eso podría ser una causa no infecciosa. Y van buscando desde las autoinmunes, que es lo más frecuente de las no infecciosas, o más raras, en todo caso, en el caso de paraneoplásicos. Nunca dejen de preguntar a las personas, sobre todo los jóvenes, pero también los adultos, si están tomando algún medicamento nuevo o si consumen drogas, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchos de estos medicamentos pueden dar algún tipo de síndrome, ¿no? De encefalitis, componente con encefalitis con alucinaciones, y no estrictamente es una infección. ¿Ok? Les digo esto porque siempre lo recalco, porque es bien frecuente que los chicos, cuando ven meningitis o encefalitis, toda la vida me plantean que es infeccioso. Si no está en tu mente que puede ser una causa no infecciosa, se te va a escapar. ¿Ya? Entonces, el kit del asunto es plantear el síndrome, encefalitis, meningitis o meningoencefalitis. Esas son tres cosas nada más. Las otras que le he mencionado más fino probablemente para mayor entrenamiento. Pero ustedes tienen que tener eso, porque quizás lo que más viene a la emergencia, al hospital, incluso a su consulta, si les puede pasar, son pacientes con signos de meningitis, encefalitis o meningoencefalitis. ¿Ya? Y acá viene un punto muy interesante de plantear. ¿Cómo se manifiesta una meningitis? ¿Cómo se manifiesta una meningoencefalitis? ¿Cómo se manifiesta una encefalitis? Entonces, una encefalitis generalmente tiene problemas cognitivos, ¿no? Problemas de apraxia, ¿no? Agnosias, problemas de memoria,
Es decir, no estoy hablando estrictamente que haya, por ejemplo, rigidez de nuca, que haya síndrome de invasión ucraniana, ¿no? Estoy hablando específicamente de manifestaciones clínicas en función de áreas del cerebro. Si todo el cerebro está inflamado, va a dar estos componentes. Si alguna parte del cerebro está más inflamada más que la otra, sí. Normalmente, los cuadros de encefalitis infecciosa tienden a haber compromisos mayoritarios de todo el encéfalo, pero se manifiesta bastante frecuentemente por, ¿no?, manifestaciones límbicas. ¿Alguien se acuerda qué son las manifestaciones límbicas? ¿Cuáles podrían ser? A ver, alguno que le gusta la neurología. Siempre hay uno ahí, algún descosido, que les apasiona la neurología. ¿Cuál sería una manifestación límbica? A ver, alguno de sus compañeros. El doctor supongo que les ha explicado las manifestaciones límbicas. ¿Nadie? Puede ser la memoria o el hambre. El hambre, muy bien. Alteraciones de, ¿no? Todo lo que sea los síndromes de manifestaciones primitivas, ¿no? Hambre, sexo, sueño, alteraciones de comportamiento, ¿no? Ideas mesiánicas, ¿no? Y más o menos acompañado de alteración de memoria, más o menos acompañado de agnosias, o sea, por ejemplo, esa persona que te dice, uy, veo esta llave, ¿para qué sirve esto? Dices tú, pero eso está en tu mente, ¿no? O sea, tú sabes para qué sirve esto. Pero esta persona ya pierde la capacidad de saber para qué sirve la llave. Agarra una taza y no sabe para qué sirve la taza, ¿no? O le dices, por ejemplo, por favor, abróchate los botones y se amarra el pasador de los zapatos. Entonces, no tiene conocimiento y no tiene practicidad, o sea, tiene apraxia, ¿no? Tiene dificultades para contar. Eso es cuando todo el encéfalo está comprometido. Pero ¿cómo te das cuenta muy bien en qué comportamiento puede ir más o menos? En manifestaciones límbicas, ¿no? Hipersexualidad, alteración del sueño, mucha hambre, poca hambre, ¿no? Comportamiento inapropiado, se orina donde no debe, ¿no? Defeca donde no debe, ¿no? Se pone lisuriento, agresivo, comportamiento pueril. Eso es más evidente que lo previo que les he dicho. Entonces, esas son manifestaciones de encefalitis. Las manifestaciones de meningitis son diferentes. ¿Cuáles serían? A ver, ya que ustedes más o menos están en el ruedo. Meningitis. Sería, bueno, los signos meningios, ¿no? De Sí, rigidez signo de meningio, muy nuca, bien. kerning. ¿Qué más? Hay una cosa más cardinal inicialmente, porque después, si tienes signo meningitis, tienes meningitis, ¿no? Fotosensibilidad o fiebre. Fiebre, si es piensa en infección, pero hay un signo más importante, que es la cefalea. Los pacientes con meningitis sí te me refieren cefalea, y generalmente la combinación clásica de una meningitis infecciosa es fiebre, cefalea y signos meningios. Pero como les he dicho, supongo yo en la clase, esta triada se ve solamente en un 30% y eso es muy optimista. Normalmente lo que vemos siempre es cefalea y fiebre, ¿no? Combinados a la par. Y después en la evolución ya desarrollan signos meningios. No quiero decir que eso es estrictamente meningitis. Los pacientes con encefalitis a la larga, los de meningitis, por ejemplo, encefalitis por herpes, pueden desarrollar signos meningios en la evolución. Ya se convierte en una meningoencefalitis. Entonces, la meningoencefalitis viene a ser la combinación de ambos. ¿Ok? Más o menos por ahí vamos bien. ¿Todo ok? Chicos. Sí, Sí. correcto. Sí, así es. Entonces, nosotros debemos de definir bien que ya tenemos estructuralmente las áreas comprometidas por las infecciones y por los procesos inflamatorios. También tenemos identificados los síndromes y cuáles podrían ser las etiologías entre infecciosas y no infecciosas. Y también las manifestaciones clínicas. Entonces, ya debemos de ir más allá a plantearnos qué deberíamos hacer ante un paciente que viene con estos
con estos problemas. A ver, ¿qué harían ustedes? Una vez que ya han podido identificar el síndrome, suponer en todo caso o alucinar cuáles podrían ser las causas, ¿no? En función de los signos y síntomas que están mirando. ¿Qué ya es el siguiente paso? Una punción lumbar. Ver si el paciente es tributario o no de punción lumbar. Claro, para poder verificar el diagnóstico. Pero a todos los pacientes le hago punción lumbar. No. Ya. ¿Y qué cosa tengo que tener en cuenta en punción lumbar? Estoy poniendo las rayitas. A ver, ¿quién me ayuda? Creo que primero le podríamos pedir un TAC para descartar cualquier tumor, ¿no? Ya, entonces primero tumoraciones. Ahí un poquito que hay que tener en cuenta, sospecha de tumoraciones. ¿Qué te sospecha? Convulsiones. Si convulsionas, todavía no, mejor no, hay que analizar el caso, como dice el autor, pide un ataque. ¿Qué otra sospecha? Antecedentes de procesos, procesos eh, ¿cómo se llama este? De hipertensión endocrinal, ¿no? Si tiene antecedente de una neoplasia, o ya sabes que tiene un cáncer, un cáncer cerebral, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado. Y los pacientes inmunosuprimidos. En estos casos, no se hace la punción normal de primera intención. Deberíamos hacerle, como dice la doctora, un estudio, idealmente una tomografía contrastada o sin contraste, que nos pueda definir más o menos si hay algún tipo de lesión. ¿Ok? Entonces, ahí está bien. Entonces, ahí sí, yo tendría que realizar una punción lumbar. Pero hay una cosa muy importante que se olvidan para tomar una punción lumbar. ¿Cuál sería otra contraindicación para hacer una punción lumbar? Ya la última ya, antes de que hagamos la punción lumbar. Que ¿Algún esto es muy, trastorno de coagulación? muy bien, eso está bien. Trastorno. Y aparte otra cosa más, está muy bien eso. Otra cosa más, ¿Es eso? una, una lesión o una herida en la zona de punción, ¿no? Lesiones locales. Eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces vas a descubrirle la espalda a nivel de la L1, L2, ¡pluc! Te das cuenta que tiene lesiones en la zona. L3, L4 también, 3, 5, entonces ahí mejor no tocar esa zona, no se va a hacer la punción lumbar. Ahí tú le pedirías ayuda aquí al anestesiólogo para ver si te lo hace a nivel cervical, porque tú no lo vas a hacer, eso lo hace el anestesiólogo. Entonces, le hace la punción lumbar, ¿no? Dependiendo de cómo la hagas, lo que tienes que ver, ¿qué evaluamos en la punción lumbar? A ver, chicos. Presión La de sangre, glucosa, los linfocitos o proteínas. proteínas, número de Y aparte de células, Proteínas. eso, tipo de células, inicialmente, cuando lo pulsas, ¿qué cosa haces? la presión La de sangre del auto, presión de La presión de, apertura. de apertura y luego al final la presión de salida. ¿Qué más? proteínas, glucosa, linfocito, bueno, número de células, Aspecto. El aspecto. ¿Qué es importante en el aspecto? el El color, color. el Que El color, sea claro. color, ¿no? si está Turbio, turbo, claro, cristal de roca, hemático, no hemático, hasta blanco puede salir. Y con eso también te guías. Y ahí sí recién ves citología, bioquímica, ¿no? ¿Qué más ves? No se dice serología, pero a veces le decimos así, pero es para ver anticuerpos, ¿no? Y pedimos básicamente qué cosa. BDRL, nunca se pide RPR, se pide BDR en líquido, ADA, ¿y qué más? ¿Qué les ha hecho el doctor? Aunque no es un anticuerpo, ese se llama látex cripto. Y eso, acá no podemos hacer cosas, es un antígeno, ¿no? Y hacemos cultivo de gérmenes comunes, cultivo BK y cultivo de hongos. Y actualmente lo que también hacemos es panel, ¿no? Panel molecular.
Y eso va en función de las marcas, ¿no? Hay un montón de paneles moleculares. Panel de Filarray, ¿no? Panel de Enterpex, panel de Siegin, que ya son los comerciales. Acá en Perú sí hay, y lamentablemente solamente hay en las clínicas de forma, digamos, frecuente. El paciente en un hospital público tenemos que ver si es que puede pagar. Entonces le pedimos ahí que pague porque se haga la prueba. Realmente. Y en mis tiempos, guardábamos un frasco, ¿no? Si por A o B sospechamos algún cuadro clínico diferente o algún germen especial para poder hacer algún tipo de PCR o algún estudio en particular. Si tú sospecharas en algunas cosas autoinmunes, también se puede pedir algunos paneles, ¿no? De autoinmunidad y también algunos paneles de paraneoplásicas con marcadores paraneoplásicos del líquido. Eso es factible. Así como también, por ejemplo, anticuerpos anti-NMDA, ¿no? También se puede pedir. Bueno, y una gran variedad de Doctor, cosas. una consulta. ¿Eso que usted está pidiendo es de sangre o de LSR? LSR, Ah, ya. todo es LSR. Estamos hablando del líquido. ¿Ok? Una de las cosas que también actualmente se hace, al menos en mi hospital, pero ya casi todos lo hacen, ¿por qué? Porque acá todos los hospitales en Lima, bueno, en Lima, ¿no? Tienen máquina de Gene Expert para tuberculosis. Entonces se está ya haciendo más cotidiano que pidamos Gene Expert en líquido, porque la sensibilidad de Gene Expert en líquido es buena, es alta, entonces eso ayuda un montón. Listo. Esto básicamente es para verificar el diagnóstico. Pero el manejo, ¿cuándo se hace el manejo, chicos? A ver, ¿desde cuándo se hace el manejo? Que recuerde hay un tratamiento empírico. Muy bien. Por eso, ¿desde cuándo hace el manejo? El paciente llega contigo con un cuadro de fiebre, dolor de cabeza y signo meningio, calcadito para meningitis. Te viene a ti justo ahorita. ¿Qué haces tú? Mm, Le daría el tratamiento empírico. Claro, primero se hace el tratamiento. Si la sospecha clínica es muy fuerte, ¿no? El paciente está medio orbitando, rigidez de nuca, el cuadro clínico de 24 48 horas, planteas que puede ser una bacteria, empieza el tratamiento. Entonces, tratamiento empírico. Lo que recomiendan es que a la par se dé antibióticos más que corticoides. Punto. ¿No? Una dosis alta de dexametasona, no les voy a preguntar la dosis, pero se los digo, 10 miligramos cada 6 horas, ¿ya? Y antibióticos empíricos, pensando que sea meningitis bacteriana, y si hubiera sospecha viral, porque la viral sospecho, ¿por qué? Cuando tenga el componente de encefalitis. Ahí sí. Mientras tanto, si no, si es muy, muy bacteriano, con rigidez de nuca, consciente el paciente, despierto, ubicado, pero con gran cefalea y somnolencia, plantea más bacterias. Actualmente en los hospitales se está estilando bastante dar la cobertura para todo. No está mal. Yo, verdad que no está mal porque es cerebro. En mi época sí hacíamos la disquisición. Esto me suena más a bacteria, me suena más a virus, y yo decidía, y según la evolución iba cambiando, una punción lumbar eh, antes de las 12 horas, la segunda punción lumbar. Actualmente ya no se estira la segunda punción, porque normalmente ya se está haciendo cada vez fila right, entonces con el fila right vas descartando. Pero en mi época era hacer dos punciones en un solo día. Antibióticos cubriendo lo más frecuente, estrepto, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae. Entonces comenzábamos con ceftriaxona. Si estuvieras en un país con alta resistencia del estreptococo, le agregas banco, ¿no? Hasta ahí, muy bien. Si tuvieras pacientes muy bebitos, ¿no? Menores de los neonatos y muy viejitos, mayores de 65 años, hay que pensar en las listerias. Y en ese escenario se agrega ampicilina. Por eso muchas veces los pacientes pueden tener ceftriaxona más ampicilina o los tres juntos. Nosotros damos acá vancomicina cuando los pacientes son muy severos.
cuadro clínico muy severo de meningoencefalitis, ¿no? O meningitis, sí nos jugamos con todo, ceftriaxona banco y ampicilina sistema suprimido. Adicionamos aciclovir siempre y cuando haya algún componente clínico de pensar en una encefalitis, ¿no? Alucinaciones, comportamiento, ahí sí, ¿no? Dependiendo de la evolución clínica, si el paciente tiene un cuadro clínico menor de 7 días, pensamos en bacterias o pensamos en virus. Si tiene más de 7 días, nuestro razonamiento clínico va pensando más en gérmenes de comportamiento subagudo crónico, como que TB, Brucela, hongos, y el hongo, el cripto es el más frecuente. ¿Ok? Entonces, básicamente es ese razonamiento. Dentro de las causas virales, desafortunadamente, el único que empíricamente podemos cubrir es el herpes simplex 2, que es el más frecuente, pero también puede ir el 1 arriba al cerebro. Y también el herpes zóster, es uno de los más comunes. Si ya más raro en personas muy inmunosuprimidas, podemos tener citomegalovirus, pero no es lo cotidiano, ¿ok? Lo vemos en VIH, ahí sí podría ser planteado. Hay que estar muy seguro que es eso porque el medicamento es muy tóxico. Entonces, este es el escenario y así es como se maneja inicialmente. ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Me escuchan? Todo claro. Sí, doctor, todo claro. Ya. Sí, Es mejor que me digan, o sea, desde igual le voy a decir, sean más centradores, porque lo que está pasando ahorita es bastante preocupante un poquito que los chicos no tienen que meterse más, aventarse, ¿ya? Ok, entonces, una cosa que me faltó explicar dentro de la perodata que estamos hablando acá, no, te voy a mantener acá, pero no es que me vaya a retirar, simplemente quiero una lámina más. Ya está. Ya, listo. Una cosa que les quería mencionar es la interpretación del líquido. O sea, ya les dije más o menos el tiempo de evolución que uno tiene que plantear para poder decir si esto es o esto no es. Entonces, 7 días, menos 7 días. Menos 7 días. Cuanto más temprano sea, uno debería plantear bacteriano. ¿Por qué? Porque es mucho más letal. Si el paciente viene 24, 48 horas, cefalea, rigidez de nuca, y te jura y perjura la mamá, el paciente, que estaba muy bien hasta hace 24, 48 horas, hay que plantear que esto sea estrepto, meningo, hemosis influenzae, sí o sí. O incluso peor aún, si es que fuéramos suprimido, staph. ¿Ya? Hay que plantearlo. Porque ahí la cosa se actúa rápido. El paciente puede morir en menos de 48 horas si no actúa rápido. Y eso nos ha pasado por no diagnóstico clínico. El diagnóstico meningitis es clínico, no es laboratorial, porque eso es para corroborar. Como bien dijo su amigo, si el paciente viene, la arrancas empíricamente entre las sospechas. No te la piensas más, ¿no? Y luego estás haciendo el plan que ya se había mencionado. Pero una cosa muy importante, una vez que ya estás en el carro, ya hagas el entrenamiento, has tomado la punción lumbar y el paciente está no sé, pues en el área intermedia, sus cuadros críticos, es la interpretación del líquido. El líquido no te va a venir inmediatamente. Probablemente lo único inmediato que en cuarto de hora te pueden dar es el gramo, pero la celularidad posiblemente media de una hora. Ya para ese lapso de tiempo el paciente debió estar ya hospitalizado con su antibiótico, su antiviral y su corticoide. Tú ya has hecho todo eso, hasta taqueado está. Y luego el líquido te viene en el lapso de una hora. Un momento. Disculpen. Ya. Entonces, ¿cómo se interpreta el líquido? ¿Ya? Entonces, el paciente, cuando ya has hecho todo lo que debíamos hacer y lo que hemos explicado, te viene el líquido a ti. Entonces, hay, a mi punto de vista, una forma muy práctica de ver el líquido. ¿Ya? Primero, mira la citología, porque lo que te va a venir es dos cosas. Te va a venir la cito, o tres cosas, pero generalmente es lo que más importa para la evaluación inicial.
la citología y la bioquímica. ¿Ya? La citología quiere decir que te vienen los leucocitos y los hematíes. Y en el caso de la bioquímica te viene la proteína, ¿no? Y la glucosa. La tercera cosa que viene, idealmente, y si no viene, traten de exigirlo, pero a veces los laboratorios no lo dan, es la tinción de Gram. Eso es muy importante. ¿Ya? A veces no lo dan, pero traten de exigirlo siempre. Yo digo, ¿por qué exigirlo? Porque cuando usted ve un paciente con meningitis, esto sí es una emergencia infectológica. De igual forma que pudiera ser la endocarditis. Después, ¿verdad? Si me dijeran a mí, el infectólogo tiene que venir urgente a ver al paciente, probablemente poco probable, ¿ya? Pero esto manejado y con los conceptos bien claros de un buen internista, un buen clínico, el infectólogo puede venir el día siguiente. Pero si estuviera ahí, es mejor para que les ayude. Ok, entonces, ¿cuál es la forma en la que yo veo que sea más práctico de poder razonar un líquido? Son los leucocitos. Si yo tengo los leucocitos, ¿no? Los leucocitos que están a predominio de polimorfonucleares, ¿no? O están a predominio de linfomononucleares. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, doctor. Ya. En el caso de los polimorfonucleares, lo que hay que plantear es que la etiología puede ser, ¿qué cosa? Bacteriano. Me estoy refiriendo estrictamente, ahora sí, a infecciones. No estoy hablando de las causas no, no infecciosas. Pero acá hemos hecho un comentario. Y si es de linfomononucleares, hay que pensar como primera opción virus. Los virus. ¿Ya? Una segunda opción, en función del contexto clínico epidemiológico, tuberculosis. Otra opción, que sí tienes que pensarla, pero no es que sea tan frecuente, la TB incluso es más frecuente, es brucelosis. Y otra opción, que lo pensaría en inmunosuprimidos y en algunos inmunocompetentes por Cryptococcus gattii, hongos. Y ahí está. Entonces, los polimorfonucleares son generalmente asociados a bacterias, mientras que los linfomonos tienes varias opciones. Y acá viene una quinta, que es para confundirlos más probablemente, es pensar en auto, autoinmune, autoinmune y paraneoplásico. Siempre que tengan linfomononucleares, planteen esto también como una opción, si es que el cuadro clínico no te hace olfatear la posibilidad de infeccioso. ¿Ya? Eso tenerlo reservado como más bajo la manga, por si acaso. Entonces, básicamente es eso, ya con eso te vas guiando. ¿Ya? Normalmente en polimorfonucleares, cuando es bacteriano, tiende a ser más de 500, y si es más de 1000, con más razón. Esto es bacteriano sí o sí, ¿no? Más de 500 está bien, ¿no? Ya. Pero más de 1000, ya está. Esto es bacteriano, porque es lo más frecuente. Es posible que tú lo pulsas al primer día o a las pocas horas de cuadro clínico, todo, y te sale 500, 300, 200. Es preferible ver la evolución, porque la celularidad de los polimorfonucleares cambia en 24 horas y si le tomas una siguiente punción, ¡pum!, se va a 1000, 2000. Es rápido, por eso las bacterianas, por estrepto, por staph, por hemófilos, por meningitis, son rápidos, te pueden matar rápido. La seguridad aumenta rápido. Mientras que la viral es un poco más lento, ¿no? Generalmente los virus son menos de 200. La TB tiende a ser un poquito más alta también, pero normalmente puede estar también 200, ¿no? Alrededor de 200. La brucela también es un poco baja, menos de 200. Y los hongos más aún, menos de 200. O sea, no son tan altos. La TB puede ser un poco alta, ¿no? Un poquito alta, pero no es la regla. Luego de esto, lo que tienes que ver son las proteínas y la glucosa. Normalmente, las proteínas están elevadas en todas, ¿ya? Salvo en la TB, que es una cosa muy curiosa, más de 200 de proteínas. Cuando es más de 200, los clínicos viejos dicen esto es tuberculosis, ¿no? Se asocia más a tuberculosis.
¿ya? Eh, Dentro de la glucosa, cuando vemos en bacteriano, normalmente vemos una gran baja de glucosa. Cuando está menos de 2/3, ¿no? Menos de 2/3 del basal, o sea, tu glucosa basal, la comparas que menos de 2/3, se quiere decir que sí, hay inflamación meningia que está ocasionando eh, hipoglucorraquia. De igual forma, está bajo en viral, está bajo en tuberculosis, está bajo en todo, pero más bajo en tuberculosis. La TB da niveles de glucosa, perdón, muy bajos. ¿Ya? Entonces, esos son los tips para darse cuenta. La sangre tiene que ver en función de qué? De el procedimiento. Si el procedimiento fue bien hecho y aparece hematíes, hay que tener un poco de cuidado en función de la interpretación. Por cada leucocito que tú encuentres, y si te da el equivalente de 500 hematíes, hay que pensar que va a ser alteración de la punción, ¿no? Si está más de esa relación. Menos de esa relación, si le das validez al líquido. Menos de la relación de 1/500. Más de eso, probablemente sí sea mala punción. ¿Ok? Pero hay un agente infeccioso que se asocia bastante a meningitis hemorrágicas o presencia de sangre en líquido. Y esas cuáles son el herpes. El herpes tiende a dar presencia de hematíes en líquido. ¿Por qué? Porque compromete, hace necrosis cortical del lóbulo temporal. Es característico en los casos de herpes la necrosis cortical del lóbulo temporal. ¿Ok? Listo. ¿Hasta ahí alguna duda? Todo claro, doctor. Ya, listo. Ahora sí, esto no lo voy a mencionar. Ya. Más o menos para que vean. Todas las bacterias que están acá y que alguna vez se las he mencionado, gram positivos, gram positivos, gram negativos, ¿no? Coco gram negativos, están presentes en los cuadros de meningitis. Lo pueden tener, pero lo que yo les he mencionado, que está acá, es lo más frecuente. Es lo más frecuente entre los virus, lo más frecuente en las bacterias y lo más frecuente entre los hongos y los génitos celulares como brucela y tuberculosis. ¿Ok? Es lo más frecuente. Pero ustedes pueden tener cualquiera de estos gérmenes dentro del líquido cefalorraquídeo. Esta es nuestra meninge, para que vean, ¿no? Lo que habíamos mencionado, el parénquima y el cuadro y las meninges que cubren, ¿no? Este es el espacio, acá está la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es casi perfecta. No, no permite el ingreso de estructuras bacterianas y virales al parénquima, ¿no? Esa es la idea, no lo permite, pues, eso es lo más, es una estructura muy sabia, el cerebro se protege solo, ¿no? O sea, tiene todas las estructuras para protegerse solo. Pero en algunas ocasiones las bacterias pueden ingresar, lamentablemente, y ahí sí estamos en problemas. Existe toda una serie de mecanismos por los cuales las bacterias pueden ingresar a nivel de la célula. Y una de las cosas muy interesantes, por ejemplo, un riesgo para una estreptococcemia y en este caso meningitis por estreptococo, son los pacientes con aesplenia o pacientes, ¿no?, que han sido esplenectomizados. Por lo tanto, no hay anticuerpos que opsonicen a los encapsulados y estos pueden introducirse hacia las meninges. Y coincidentemente es el estreptococo, coincidentemente es la Neisseria y también el hemófilo. Estos son encapsulados y cuando hay situaciones de asplenia, ¿no?, o esplenectomía, lamentablemente estos pacientes, estos pueden ingresar a nivel de las meninges, ¿no?, y van al líquido cefalorraquídeo y al parénquima, ¿no? Esta es la forma en que ingresan, ¿no?, los agentes infecciosos hacia, ¿no?, hacia el líquido cefalorraquídeo. Aquí están los polimorfos nucleares y esta porción de acá es la parte parenquimal y esta porción es la barrera hematoencefálica, ¿no? Cómo van ingresando y lo que ocasiona son citoquinas proinflamatorias, ¿no? Se aumenta la presión intracraneana, radicales libres, hay injuria neuronal y lógicamente ya después ocasiona cuadros de meningitis y cuadros de encefalitis, sobre todo.
miren ustedes qué es lo más frecuente en función de la edad, cómo se va aumentando, ¿no? Por ejemplo, acá, el estreptococo neumonía. Pero tanto a nivel de los bebitos como también los adultos mayores, lo que tenemos más también, ¿no? Los adultos mayores, aquí en los inmunosuprimidos, ¿no? Cómo se va viendo la listeria. Por eso que la listeria monocitógenes vemos en neonatos y en pacientes adultos mayores y personas con inmunosupresión. Esto justifica que empíricamente yo arranque ampicilina. Esta es una gráfica muy interesante porque esto es el famoso cinturón de la meningitis por Neisseria meningitis. Este es el famoso cinturón de meningitis por Neisseria meningitis. Entonces esto es bastante común en esta zona, se ven bastantes casos, pero no quiere decir que pero no haya. Sí tenemos Neisseria meningitis. Sí tenemos casos de meningitis y vienen lamentablemente como mini brotes. A veces aparece un caso y luego posteriormente en la zona vuelven a aparecer más casos. Hemos tenido algunos problemillas hace 2 años en Cayetano de unas series de pacientes con meningitis, por decir meningitis. Miren los países que están comprometidos en el cinturón de la meningitis que dicen, ¿no? En África. Y estos ponen serie de meningitis. Bacterias, como ya se había mencionado, lo más frecuente son estas 4, ¿no? También tenemos que pensar que no solamente son estas bacterias, miren todos los gérmenes que pudieran ocasionar compromiso de meningitis asociados a animales, las brucelas, las bartoneras hanselae, brucelas con Bacillus anthracis, ¿no? Brucelas por la cabrita, ¿no? Coxiella burnetii, ¿no? Mycobacterium amus, Mycobacterium bovis, ¿no? Los caballitos te dan Leptospira, Mycobacterium avium, ¿no? Streptococcus equi. Los conejitos te dan tularemia, las ratitas te pueden dar Yersinia, Leptospira, ¿no? Y el estreptococo INAE en el caso de los peces, ¿no? Entonces también hay que pensar, esto sería por exposición, como le dije en su momento, no tanto por una infección frecuente, ¿no? Una exposición. Ya les había mencionado que dentro de los signos clínicos, vean ustedes qué tan importante es encontrar fiebre, probablemente es uno de los que tengan una más alta sensibilidad, ¿no? Y qué tan importante es, por ejemplo, encontrar un signo de Kernig, ¿no? Un signo de Brusitsky. Tiene ¿no? una adecuada sensibilidad, pero los Lyco-Who-Ratios, por ejemplo, ¿no? Es decir, el valor predictivo positivo es bien alto en el lado el signo de Carnino, un 4.2 es alto. De igual forma, por ejemplo, la rigidez de nuca, ¿no? También. Entonces, acá, en esta serie de 6.6. Entonces, no es estricto, como les vuelvo a decir, que tengas los 3 signos, ¿ya? Puedes tener solamente dos en esa fiebre con cefalea, que es lo más frecuente. Y eso tiene que hacerte sospechar para que empieces a hacer toda su disquisición. Dentro de dividido por edad, vean ustedes cómo en función de la edad uno puede proponer la cobertura antibiótica empírica. Llámese, por ejemplo, menor de 1 año, Streptococcus agalactiae, E. coli, listeria. Y los clínicos, los neonatólogos o los pediatras plantean ampicilina con cefotaxima. O puede ser también ampicilina con ceftriaxona. La cefotaxima es un equivalente, es una cefalosporina de 3ª generación. También ellos adicionan muchas veces aminoglucosio. Es bastante común ellos como manejo de cuando vayan a pediatría van a decir sepsis neonatal, ampicilina con aminoglucosio. Y si sospechas meningitis le agregas la cefotaxima o la ceftriaxona. De igual forma, esto va cambiando en función, va aumentando la edad. Y si ustedes se pueden ver, por ejemplo, es lo que les había comentado, banco con cefalosporina de 3ª. Y si tuviera algún factor de riesgo, llámese neonato o en su defecto, bueno, mejor aún, adultos mayores o inmunosuprimidos, le agregamos ampicilina. Esa es la combinación clásica, ¿no? Que debemos tener en cuenta. Cosa muy diferente es cuando tenemos pacientes con
posoperados, traumatismo, es decir, lamentablemente la barrera hematoencefálica se ha expuesto y eso ocasiona que pueda tener otros gérmenes. Normalmente la literatura americana menciona mucho la vancomicina y tiene que agregársele para un germen gram negativo. Y ahí no solamente pensamos en gérmenes como E. coli, no, nos vamos a pensar hasta en pseudomonas. Y por ese motivo agregamos ceftazidima o en su defecto podemos agregar hasta meropenem, vancomicina, meropenem. Más aún, si tenemos un paciente que estando hospitalizado, por ejemplo, una craniostomía, por ejemplo, una derivación externa, ¿no?, del líquido cefalorraquídeo, hay sospecha de meningitis, proponemos darle vancomicina más un antibiótico de amplio espectro, como puede ser piperacillin, tazobactam o meropenem, sobre todo meropenem. Contraindicaciones de la punción lumbar que hemos visto, y este es el resumen más o menos de lo que había mencionado sobre las bacterias, los virus y la tuberculosis y los hongos, ¿no? Generalmente, como se dan cuenta, los que son mononucleares, polimorfonucleares más dirigidos a bacterias y los que son linfomononucleares son los restantes, ¿no? Y ahí están los valores de glucosa y todo eso. ¿No? Estrictamente, aquí, por ejemplo, cómo están los divididos en función de gérmenes, ¿no? Y acá les voy a mostrar el panel para que lo tengan en cuenta. Vamos a salir un ratito, ¿no? Vamos a internet. Este es el panel de fila array. ¿Ahí me copian? Sí, doctor. Sí, lo escuchamos, doctor. Ya. ¿Alguna vez has escuchado este panel? No. Ya, muy bien. Esta ya no es tanto, en mi época quizás cuando era joven, la infectología del futuro. Ya no es la infectología del futuro, esto es la infectología del día a día. En otros países, a ver, mira, justo traje una cosa sin querer para que muestre. Ya. Esta es una empresa que se llama Seegin. ¿Ven ahí? ¿Ya? Seegin. Es una empresa que se dedica, no está en Perú lamentablemente, que se dedica solamente a hacer estudios moleculares de cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, tenemos de COVID, tuberculosis, de infección de transmisión sexual, infecciones intestinales, vaginales, respiratorias y meningitis, papilomavirus, tenemos de todo. Y dentro de los casos de, también tiene para ver resistencia, todo. Y todo por PCR múltiple. Es decir, de una sola muestra corren una batería de exámenes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de meningitis. En el caso de meningitis, tenemos varios kits y acá dosan en el líquido cefalorraquídeo, no dosan, perdón, hacen PCR para Epstein-Barr, herpes 6, herpes 7, herpes 1, herpes 2, citomegalovirus, varicela zoster, parvovirus, virus de papera, adenovirus, enterovirus, parecovirus, Neisseria meningitis, Streptococcus galactiae, Listeria monocitógenes, E. coli, influenza y neumococo. Cogen cerca de 25 patógenos de una sola muestra y esto sale en 2 horas a 3 horas. Es decir, si tú tienes el líquido, lo colocas en la máquina, en 3 horas te puede decir que, por eso digo que ya muchas veces ya no hacemos tanto lo que en mi época hacíamos otra punción lumbar, porque basta con una corrida de PCR múltiple, pudieras tener diagnóstico más pronto. Lo que sí es cierto es de que el manejo empírico, así como planteó su compañero, no se tiene que dejar de hacer. El paciente llegó, se plantea porque es una emergencia. Si tú te demoras, pues te puede morir, ¿no? Y si te hacen en una institución privada, ¿no? Así, le haces un panel, que no, no tenemos el de FILARRAY, que se va a mostrar ahorita, y en un lapso de 3 horas, 4 horas, ya tenemos el resultado y podemos decidir, seguimos con el antídoto, no seguimos, o quizás es todo negativo y probablemente seguir y ver los cultivos que aparecen, pero ya estamos pensando que no sea infeccioso, probablemente sea no infeccioso. Ya, por ejemplo, acá, miren todo lo que puede dar. ¿Han visto? Ven ahí en la pantalla, les voy a mostrar ahorita la pantalla, ¿ya? La pantalla.
Miren lo que puede dar. ¿Ven ahí? ¿Ven la pantalla? Sí, sí, lo grabé, doctor. Sí, doctora. Ahora miren, ¿ven ustedes ahí la pantalla? E. coli, E. coli, Haemophilus influenzae, Listeria monocitógenes, Neisseria meningitis, Streptococcus galactae, Streptococcus pneumoniae, CMV, enterovirus, herpes 1, herpes 2, herpes 6, paraecovirus, zoster y criptococo. Todo eso lo hace en el lapso de 1 hora a 2 horas según la máquina, ¿no? Con una sola muestra. En la clínica Good Hope, todo líquido cefalorraquídeo bajo sospecha de meningitis se hace panel obligatorio. Obligatorio, ¿no? O sea, el paciente no puede no tener panel, porque entendemos que la meningitis es una infección de severidad y de riesgo de muerte, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan a la clínica, cuando vayan a rotar y van a ver en medicina a un paciente con meningitis, ojalá aparezca alguno, van a ver que los pacientes tienen panel de Bifilarrae, ¿no? Es como un protocolo, ¿no? Aparte de todo lo demás que hemos conversado, ¿no? Listo, vamos a retornar a la... ¿Dónde es? Ya. Entonces, listo. Por edad, ya está, esto también ya está, esto es el tratamiento, ¿no? Entonces, en función de los gérmenes, una vez, idealmente, que tengamos el germen, una vez que tengamos el germen, ya podemos más o menos ir la terapia dirigida, ¿no? Estreptococcus pneumoniae, en función de si es susceptible o resistente, vamos a emplear o penicilinas o ceftriaxona o meropenem si es que fuera resistente a cefalosporina tercera, ¿no? De igual forma también podemos adicionarle vancomicina siempre en cuando existiera la posibilidad de resistencia a la cefalosporina. En el caso de la listeria, ¿no? Tenemos amoxicilina y a veces nosotros le adicionamos Bactrim. Eso está en las guías actualmente, ¿no? Que se da ampicilina más Bactrim, ¿no? Neisseria meningitis, ¿no? Generalmente preferimos penicilinas, pero usamos más cefalosporinas, ¿no? Streptococcus galactiae, o podemos usar ampicilinas o también cefalosporinas, o cuando hay resistencia, vancomicina. Es bien difícil que un Streptococcus galactiae sea resistente, es bastante bajo la posibilidad. Haemophilus influenzae también, empleamos ampicilina, podemos usar cefalosporinas. Y E. coli también empleamos cefalosporina, pero si tuviera resistencia, o sea, si fuera BLE, como es una enterobacteria, podríamos utilizar eh, meropenem. Tengan en cuenta que el ertapenem no llega bien al cerebro, ¿ya? No llega bien a meninges, hay que tener mucho cuidado. Mientras que está así demostrado el caso de meropenem, eso sí. La vacuna, una de las enfermedades que recibe vacuna es las tres: Neisseria meningitis, Haemophilus influenzae y estreptococo. Las tres reciben vacunación. Después de la vacunación, la incidencia de meningitis, mire cómo ha caído. Hasta antes del 87, ¿no? Era muy alta y ahora ya cada vez menor. Las coberturas empíricas, las coberturas, después de haber hecho vacunaciones masivas para estrepto, ¿no? Para hemófilos y para Neisseria han disminuido. Normalmente, lo que sí casi todos los niños están vacunados es para hemófilos influenzae. Yo, en mi experiencia, solamente una vez en mi vida he visto una meningitis por influenza y probablemente esta cantidad menor se deba a las vacunaciones que reciben los pequeños. Los estreptococos sí tenemos un problema porque tienen que ser vacunados en una oportunidad al año y cada 5 años y ese hábito no es muy habitual. Probablemente la población que sí se vacuna habitualmente para estreptococos son los adultos mayores. Los geriatras, los infectólogos, los internistas tienden cada vez a aumentar las tasas de vacunación adulto mayor, que está muy bien. Deberían también hacerlo los esplénicos y los inmunosuprimidos. Y Neisseria meningitis muchas veces va en función de los riesgos esplénicos. Deberían de vacunarse los inmunosuprimidos probablemente porque las formas son catastróficas.
Ya. Estas son las vacunas, ¿no? Para meningitis. Las tres más importantes, la neumocócica, la meningocócica y la de Haemophilus influenzae. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Ya, muy bien. Entonces ahora sí, vamos a ir a cosas cortas. Espera un segundito. Ya. Ahora sí, lo que viene es más cortito. Vamos a hablar de HTLV y brucela y neutropenia febril, en caso de pacientes oncológicos inmunosuprimidos. A ver, ¿han escuchado hablar del HTLV? Chicos, ¿han escuchado Sí, hablar del HTLV? doctor. Ya. ¿Qué han escuchado hablar del HTLV? ¿El neurólogo les ha explicado algo, el doctor? El No saben neurólogo, nada. no, el infectólogo. ¿Quién, yo? El de las rotaciones, doctor. Ah, ya. ¿Y qué cosa han hablado del HTLV? Puede formar factores de riesgo para diferentes enfermedades autoinmunes, cánceres. Eso casi es hereditario, básicamente en algunas zonas del Perú, sobre todo la sierra, si no mal Eh, recuerdo. Hereditario no, o sea, ahí es más O prevalente. prevalente porque se lo transfieren de forma vertical, si no me equivoco. Lo predominante es por lactancia materna. Es más que todo por lactancia materna. Doc, Ujú. también creo que sobreinfección o hiperinfección de tranquiloides, pero también es riesgo. Ah, muy bien, sí. Es un virus bien interesante. Ahorita vamos a conversarlo. Es bien bonito. Eh, este es un lentivirus. Es perteneciente a la familia de los retroviridae, ¿no? En el pasado, en el año 78-79, este virus se descubre en el Caribe, ¿no? Supongo yo por ese motivo le dan el nombre a la enfermedad de paraparesis plástica tropical.